Y nos vamos a enlazar con Jorge Buendía, director de Buendía Laredo, quien hizo este trabajo de campo para Credit Suisse. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ray? Buenos días a la audiencia. Estaba viendo, Jorge, el estudio y me parece que las noticias que arroja el estudio, si bien no son para hacer una fiesta, empiezan a verse un poco positivas. Están viendo los inversionistas un poco de recuperación para este año. Estamos viendo que no están mal sus recomendaciones, incluso para poder invertir en México. Pero ¿por qué no nos platicas sobre lo que arroja el estudio y lo que no vemos simplemente con las gráficas? Sí, creo que como consecuencia, digamos, del difícil momento que hemos pasado, tanto el año precedente como en los momentos actuales, las expectativas son, digamos, que va a haber una suerte de rebote. Digamos, y yo creo que esto se refleja en distintos datos de la encuesta, en distintas estimaciones. Como coincido contigo, se ve un panorama más favorable, digamos, o menos pesimista para la economía mexicana, pero hay que tomar en cuenta, digamos, el momento desde el que estamos partiendo. Esto por un lado. Sin duda el tema de la pandemia, una de las preguntas de la encuesta era, pues, ¿cuáles podrían ser los obstáculos para el crecimiento económico de México, para la recuperación? Y la mayoría de los inversionistas institucionales señalaron que tiene que ver con el escenario económico mundial, ¿no? Hacia dónde va el mundo, el efecto de las vacunas, el abastecimiento, pues sin duda esta es una de las variables. Dicho de otra manera, pues en buena medida se percibe que la recuperación del país todavía pasa por la locomotora de la economía mundial y en particular de la estadounidense. Este es el tema central. Sigue habiendo la incertidumbre política y económica en México, sigue siendo otro de los temas que preocupan. Tú mencionabas el escenario del Congreso, de la composición del Congreso, y al menos la expectativa es que ante la ausencia del presidente López Obrador en la boleta, pues que Morena no va a poder tener, digamos, el mismo desempeño que tuvo en la elección precedente, ¿no? Yo creo que eso, y en ese sentido los inversionistas coinciden con muchas opiniones que hay también de analistas en la Ciudad de México acerca de qué tan factible es que rebase expectativas. Entonces, la circunstancia es de que digamos, la correlación de fuerzas políticas va a ser más competida de la que se generó en 2018. Y quizás, Jorge, para que nos abundes, la pregunta que más le interesa a millones de mexicanas y de mexicanos, ¿y cuándo vamos a volver a la normalidad? Y lo están pateando para el primer semestre del próximo año, Jorge. Así es. Se va todo para 2022, están siendo conservadores los inversionistas. Hay otras preguntas de la encuesta también que tenían que ver un poco con el regreso, digamos, a eventos públicos, y también todo el mundo está pensando en que ciertamente va a ser hasta el primer semestre de 2022 donde las cosas regresen a la normalidad. Yo creo que esto tiene que ver naturalmente con las vacunas, la aplicación masiva de vacunas, donde alcancemos la inmunidad de rebaño. Otras estimaciones fuera de México pues hablan de que en Estados Unidos, en el mejor de los casos, hacia entre septiembre y noviembre se alcanzaría más del 70% de la población vacunada. Entonces, creo que las respuestas de los inversionistas están reflejando precisamente este consenso. En síntesis, yo creo que al menos en este tema la incertidumbre sigue dominando las expectativas en términos de cuándo acaba la pandemia, cuándo regresamos a la normalidad, cuándo salimos a la calle, pero también ya visoran que la economía mundial se va a empezar a recuperar, y esto yo creo que también tiene que ver con que el panorama de México, al menos en el corto plazo, lo perciban de manera más positiva. Otra de las preguntas de la encuesta, Raimundo, tuvo que ver con la relación con Estados Unidos, y ahí en particular donde se presagian más nubarrones es en el tema
energético. Perciben que va a haber mejoría en la parte comercial, pero en el tema energético es donde puede haber más problemas. Muy bien, Jorge, buen día. Muchísimas gracias por platicar aquí con nosotros sobre esta nueva encuesta con inversionistas que hace Credit Suisse. Muy buen día. Síguete cuidando, Jorge. Hasta luego.